Saludos cordiales, mi nombre es Migdanis Molero. El presente video corresponde a una actividad evaluativa de la materia Teoría y Perspectiva de los Derechos Humanos de la especialización en Derechos Humanos dictada en la Universidad Nacional Abierta, cuya temática corresponderá a los derechos humanos, sus características, sus principios y cómo el proceso histórico de positivización de estos derechos humanos se ha materializado en una norma internacional y en nuestro país, Venezuela. Sabemos que los derechos humanos son un conjunto de principios y normas que reconocen la dignidad humana de todas las personas y garantizan la protección frente a abusos y violaciones. Estos derechos tienen características y principios comunes. Entre sus características tenemos que los derechos humanos son universales porque son aplicables a todas las personas sin discriminación alguna, sin importar su nacionalidad, su raza, género, religión u orientación sexual. También son inalienables porque son inherentes a cada persona y no pueden ser transferidos, renunciados, privados ni suspendidos de estos derechos básicos. Son indivisibles, considerados así porque no se puede clasificar ni jerarquizar de manera absoluta. Son también imprescriptibles porque no se pierden por el simple hecho del paso del tiempo. Es también absoluta porque pueden desplazar cualquier otra pretensión moral o jurídica, colectiva o individual que no tenga el carácter de derecho humano. Son integrales porque enfatizan la relación de estos derechos en los actos violatorios. Cuando se violenta un derecho es muy probable que también otro sea vulnerado. Por último, también son interdependientes porque se interrelacionan y dependen recíprocamente entre las diferentes categorías de los derechos. En nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, promulgada en el año 1999, los derechos humanos están categorizados en derechos civiles, políticos, económicos, sociales, de familia, culturales, educativos, de nacionalidad y ciudadanía, también de nuestros pueblos indígenas, ambientales. Todos son igual de importantes y están interrelacionados. De igual modo, se abordan los principios que sustentan los derechos humanos, entre los cuales pudiera mencionar el principio de la dignidad humana, que es el inherente a todas las personas. Es el fundamento, la base de los derechos humanos, donde todas las personas merecen respeto y consideración en virtud de su condición humana. También tenemos el principio de igualdad, puesto que todas las personas son iguales en dignidad y tienen los mismos derechos y oportunidades sin discriminación. Tenemos el principio de la no discriminación, donde los derechos humanos son para todas las personas sin distinción o condición alguna. Los derechos humanos entonces están vinculados al principio del Estado de Derecho, lo que implica que el ejercicio de estos derechos deben estar sujetos a leyes justas, claras y accesibles, y a un sistema judicial imparcial. Lo concerniente al proceso histórico de la positivización de los derechos humanos se ha materializado en una norma internacional clave, como lo es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1948, el cual establece los derechos y libertades fundamentales que deben protegerse a nivel mundial. A partir de esta Declaración Universal, se han desarrollado numerosos tratados y convenios internacionales que establecen obligaciones específicas para todos los estados en materia de derechos humanos, y los países lo han ratificado en sus normas legales nacionales para proteger y garantizar el respeto a estos derechos en su territorio. Por ejemplo, el caso Venezuela ha suscrito y ratificado varios tratados internacionales en materia de derechos humanos y lo establece en su Carta Magna. Cada uno de estos instrumentos internacionales, Venezuela se ha apegado a ellos, asume el compromiso y los adopta desde los capítulos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus artículos 43 al 129, así como los inserta en las leyes orgánicas, ordinarias, normativas y reglamentos a fin de respetar y garantizar estos derechos. Por ejemplo, lo referente a la igualdad de género y la no discriminación y violencia contra las mujeres en todas las esferas de la vida, la prohibición, prevención, investigación y sanción de actos de tortura y otros tratos crueles,
inhumanos o desagradantes. Mediante las normativas legales obliga a la colectividad a garantizar la protección y el bienestar de niños, niñas y adolescentes, como es el derecho a la vida, a la educación, a la alimentación, a la protección contra la violencia y el abuso, a un nombre, a una nacionalidad, a los derechos educativos, culturales, ambientales, etc. Para finalizar, Venezuela, desde la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, adopta leyes para promover, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas con discapacidad, pero también nuestros parientes indígenas, estableciendo que tienen los mismos derechos que los demás, y establece medidas para asegurar toda la inclusión y participación en la sociedad. Es todo.